Damos gloria a nuestro Dios en este día, damos la honra y la alabanza a nuestro Padre por la oportunidad que Él nos da hoy de compartir su palabra, de honrar y glorificar su nombre, sabiendo nosotros de que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice así: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da, dice, seguridad. Vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, Señor, muchas gracias en este día por esta, Dios, su palabra, y le rogamos, Señor, que usted sea bendiciéndonos, Señor, y que podamos entender, comprender y recibir tu palabra, Dios mío, y poner por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, en este día le damos muchísimas gracias, y en sus manos, Señor, dejamos y quedamos, Señor amado, en tus manos, Padre. Guíanos y ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, dice que hay que alegrarse en el Señor. Porque dice, o sea, para él no era molestia volver a escribir. Había un hermano, él siempre decía que es bueno siempre repetir las cosas, porque eso nos ayuda a nosotros, obviamente, a poderlas memorizar, y eso nos va ayudando a poder ir mejorando en nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Y él le volvía a escribir, pero dice, ¿para qué? Y a ustedes les da, dice, seguridad. Aquí hay algo importante en esto. ¿Por qué dice seguridad? Se refiere a que ellos reciben seguridad y tienen seguridad cuando ellos, la persona que le enseñó, póngale hace unos días atrás, si usted lo vuelve a escuchar mi enseñanza, que sea igual, o sea, que no cambió. ¿Por qué? Porque hay gente, mire, mucha gente a veces dice cosas, pero a veces pasa que es por emoción, póngale. Porque hay gente que, mira el caso, ejemplo de esto es cuando salió la tele, o sea, cuando se le inventó y empezó a circular la tele, mucha gente cristiana la rechazaba, y bueno, hay algunos por ahí que todavía la rechazan, pero la rechazaban a la tele, o sea, a la televisión. Y entonces decían, ¿por qué? Porque era esto del diablo y que todo, y empezaban, y entonces, y nosotros sabemos que en la tele hay cosas buenas y es un buen instrumento para comunicar el mensaje del Señor. Eso es un buen instrumento. Entonces, y ellos la rechazaban. Y después pasó que pasó el tiempo y ellos mismos, mucha gente de esa, luego hacía programas en la tele. O muchos de ellos tenían canales de televisión para poder transmitir el mensaje. Entonces, ahí ¿qué hace? Ahí no le da seguridad a la persona, porque la persona que decía antes, mira, a mí me hicieron vender la tele y ahora resulta que él tiene un programa en la tele. Póngalo. Entonces, eso es lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver a qué se refería. Y entonces, otro caso es el Internet. Usted ve que antes el Internet lo rechazaban terriblemente en las iglesias cristianas. Se lo rechazaba, decía que el Internet era del diablo también, y entonces empezó con el Internet. Y ahora resulta que todas las iglesias usan el Internet para transmitir el mensaje. O sea, no da seguridad esa enseñanza, porque primero decían una cosa y ahora cambiaron y hacen otra. Y así hay muchas cosas más que pasaron, pero esos son ejemplos grandes que mucha gente debe saber. En el caso de Pablo pasaba esto, dice, cuídense de esos perros, o sea, el versículo 2 dice así, cuídense, dice, de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Por qué dice esto? Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús,
y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Por qué decía eso? Porque él al principio rechazó el mensaje ese de que, bueno, hay que circuncidarse para salvarse. Y aquí lo vuelve a rechazar. ¿Por qué? Mire, si hubiera sido alguno de los predicadores que hay, póngale, o mucha gente por ahí que es muy débil en el carácter, hubieran hecho esto y dice, bueno, mira, viene mucha más gente cuando uno habla de la circuncisión. Bueno, hablemos de la circuncisión también nosotros. Así hay mucha gente. Pero a Pablo no le importaba tener muchos seguidores con él, póngale creyentes con él, o tener pocos. Lo que a él le importaba era transmitir el mensaje como lo recibió, que ese es lo importante, que alguien transmita el mensaje como nosotros lo hemos aprendido, dice, de Cristo. Eso era lo que Pablo estaba diciendo aquí. ¿Por qué? Porque hay gente que ve que lo que gusta lo implementa. O sea, lo que le gusta lo hace doctrina, póngale. Y eso sucede, y sucedía en ese tiempo, ¿no? Porque mucha gente que dice que había caído, por eso los apóstoles daban mensajes continuamente acerca de esto, porque mucha gente había caído en eso, de que lo que gusta a la sociedad lo metamos a la iglesia, entonces dice, lo usemos para atraer, dice, gente a la iglesia. Entonces por eso la gente sucede lo que sucede hasta el día de hoy. En toda área, ¿no? En toda área. Póngale, hay gente que dice, bueno, mira, hay mucha gente que le gusta ahora el hip hop. Bueno, lo hagamos que aquí en la iglesia los jóvenes hagan hip hop y se ponen a bailar hip hop en la iglesia. Hay otros que dicen, bueno, mira, le gusta tal música, el track, bueno, tragamos y empezar. Entonces, eso es ir corriendo de acuerdo a lo que vamos a ponerlo así, a las masas le gusta, o sea, a la gente le gusta, al montón le gusta. Y cambian el mensaje. O sea, van cambiando el mensaje a medida de que la sociedad demanda. Pablo no cambió el mensaje a pesar de que muchos se iban detrás de lo que circuncidaban, atrás de aquello que iban por mérito propio. Porque en ese tiempo el mensaje de la circuncisión era como el mensaje que hay hoy en día acerca, póngale, del dinero, acerca de que, bueno, si usted quiere, póngale, cantar para el mundo, pero quiere predicar en la iglesia, está bien, hermano, de su trabajo, cosas así, póngale esos mensajes, es lo que había en ese tiempo. O sea, la predicación de la circuncisión en ese tiempo es como la predicación del día de hoy, de muchos que lo quieren a nosotros hacer como dice Judas. ¿Qué dice Judas? Dice que hay muchos, dice, sensuales, le dice a esa gente así. O sea, gente que anda haciendo cosas así, se le dice sensuales, espirituales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a ellos les gusta, o sea, son gente muy de seguir lo que sale nuevo. O sea, nunca lo pasa por la Biblia, o sea, para ver si es de Dios o no es de Dios, a ver si el Señor está de acuerdo o no está de acuerdo. O sea, a ellos no le importa si el Señor está de acuerdo, no le importa si el otro está de acuerdo, y dice, es lo que hoy gusta, si es lo que gusta hoy, entonces eso vamos a implementar. Y Pablo dice aquí, a ustedes le da seguridad. ¿Qué le da seguridad? Cuando usted ve que alguien dice, sabemos nosotros que la pantomímica o la mímica, esa cuando la gente se pone el guante blanco y se pinta la cara de blanco, no es de Dios. Y si nosotros lo hemos dicho hace un año atrás eso, hoy lo decimos otra vez, eso es lo que dice Pablo, a ustedes le da seguridad. Porque usted sabe que está con alguien, o que alguien le enseña, póngale, o que tal pastor enseña, o que tal ministro está enseñando. Usted sabe que dice, no, él ha dicho tal cosa, y sabemos que va a tratar ahí de permanecer en eso. Porque hay algo importante que dice acerca de la doctrina, dice, permanece, dice, en la doctrina, como la has aprendido, dice.
Eso es lo importante, permanecer en la doctrina es importante y cuesta permanecer. Entonces, póngale, hoy por hoy se implementa eso en las iglesias también, o sea, la mímica, la pantomímica, ¿qué es eso? Y la mayor parte de eso son gestos que no son, o sea, son gestos afeminados, póngale que no, que el que la inventó también lo era así. Si alguien lee la historia, el que la inventó fue así, porque antes se implementaba eso, porque como antes no había parlante ni micrófono, entonces antes de ponerse a hablar en el teatro, lo hacían la mímica, porque ¿para qué le iba a hablar? Si nadie le iba a escuchar, si era grande. Entonces costaba mucho que se escuche, porque no eran tanto los teatros como el día de hoy que tienen más acústica, eso eran al aire libre más que nada, y entonces por eso costaba más oír, y entonces por eso se inventó. Nació de alguien encima, viene de alguien que no era cristiano, o sea, la pantomímica, y se la implementa y se la pone en la iglesia, y la hacen pasar de que es de Dios y para Dios. Dios no recibe, jamás Dios va a recibir algo que Él no demandó. Eso es lo que tenemos que entender, y ese es el mensaje de Pablo, que hay que entender que Dios recibe lo que Él pidió que se le dé. Nadie puede darle lo que uno quiera, no se da lo que uno quiere, lo que yo creo que está bien, lo que yo pienso. No, a Dios se da lo que Él demanda. Si Él no hubiera sido así, Él hubiera dicho, bueno, ustedes denme lo que ustedes, pónganle en el desierto, hubiera dicho, bueno, ustedes sacrifiquen los animales que ustedes quieran, y bueno, obviamente que todo el mundo, en vez de sacrificar los ovejos, hubiera dicho, ¿qué? Me voy a cazar un conejo, y ya que de sobra por acá, me voy a cazar un conejo y traer un conejo. Hay víbora, de mal en el desierto, bueno, venga la víbora para acá y le sacrificamos al Señor. Pero no, porque Él dijo, no, a mí corderito, palomas y cuestiones así, o sea, le pidió animales puros que sacrificara. Él le dijo qué es lo que tenían que traer al altar para ofrecer. Él le dijo. Si Dios le dijo, ¿por qué ahora se le ofrece lo que uno quiere y piensa que Dios lo va a recibir? Ahí es donde está lo malo. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia acerca de nosotros, de la alabanza? Dice, ustedes ofrezcan, dice, alabanza al Señor y sacrificio, dice, de alabanza a nuestro Dios. O sea, ofrecer, dice, sacrificio de alabanza. Pero no es lo que cualquier alabanza, es lo que el Señor pide, que se debe sacrificar a nuestro Dios y presentar al Señor. Bueno, por eso que dice él, le dijo, y no, dice, ponemos ya nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿A qué se refieren los esfuerzos humanos? O sea, las cosas que nosotros podemos hacer. O sea, póngale yo el día de mañana, póngale un ejemplo, y es algo que nosotros esperamos que no suceda. Pero póngale que mañana se presente uno de esos que cuelga la piola o que cuelga un lienzo en la iglesia y se pone a hacer ahí malabares, se muere y póngale se pierde la persona lamentablemente, y de pronto un día se encuentra delante del Señor, pero yo colgaba la piolita ahí con la tela y me ponen a hacer malabares para que la gente se goce en ti. Pero el Señor va a decir, pero yo ¿dónde he pedido que cuelguen esa piola o que cuelguen ese lienzo en la iglesia y se ponga a trepar? ¿A dónde le pidió al Señor eso? Que presente Él, para Dios. Y va a tener problemas porque va a decir, bueno, no está, pero yo lo he ofrecido para ti. Y bueno, pero si el Señor le pidió. Y entonces hay cosas que la gente cree que es así, pero no lo es. Esos son esfuerzos humanos, que la gente cree que porque hace algo, a Dios lo va Dios lo va a bendecir. Y no es así. Nadie puede creer que por esfuerzo humano se puede gloriar delante de Dios. Porque como les decíamos la otra vuelta, nadie puede decir que, por bueno, pues yo soy músico, puedo, aquí en la iglesia, si yo no estoy, no pasa nada, póngale, o porque yo soy cantante, porque esos son esfuerzos humanos, o son cuestiones humanas
que nadie puede gloriarse. A eso se refiere con esfuerzos humanos, porque aquí lo explica él, dice en el versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree, dice, tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. ¿Por qué dice eso? Porque mira lo que dice el 5. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de cepa pura, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, era intachable. O sea, él tenía varias cosas para gloriarse, o sea, de lo que él sabía. Él que sabía interpretar la ley. Eso habla de ponerle el conocimiento que puede tener la persona, o el desarrollo que puede tener la persona, y que se puede decir, bueno, a mí me necesitan aquí, si yo no estoy aquí en la iglesia es un desorden, porque yo tengo la capacidad para organizar, y la Biblia dice aquí que eso es esfuerzo humano, que se está gloriándose de algo humano. Pero ¿por qué nosotros no nos gloriamos en cosas así? Porque dice en el versículo 3 que hemos compartido que la circuncisión y somos nosotros, lo que por medio de ¿qué dice? Del Espíritu de Dios adoramos. Nosotros es algo espiritual y dependemos de Dios completamente. Por eso es que nosotros el esfuerzo humano no nos sirve, o sea, a nosotros de nada en el camino de Dios. Porque dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Por eso es que, o sea, todas esas cuestiones, por eso que dice David, nosotros somos nueva criatura ahora. Nosotros no tenemos que usar o querer hacer lo que antes éramos, a menos que Dios lo pida, lo haga por algo. Porque Pablo, él era un hombre que sabía muchísimo, muy conocedor, pero él no se valía de eso para persuadir a la gente de que venga a Cristo. Es como que yo sea, póngale, ¿no?, el mejor guitarrista, y yo me valga de eso para hacer que la gente venga. Eso es lo que Pablo decía, no, yo me valido de lo que yo sabía. Hay gente que ahora, ponganle un ejemplo, hay gente que antes era cantante secular, cantaba más para la gente inconversa, y dice, se convirtió, dice tal cantante, y ahí nomás los pastores, no, pero hermano, grave, si eso es lo que usted... Pero Pablo no hizo eso. Ponganle el caso, si Pablo era cantante, él dice, yo a eso lo considero como pérdida por causa de Cristo. Si Cristo le decía que cante, iba a cantar obviamente, pero él dice, yo nada de lo que yo sabía y lo que yo tenía, y yo tenía un conocimiento tremendo, nada de eso he usado, porque el Señor no le demandaba que lo use. Pero hay gente que sin saber si Dios le pidió o no le pidió, bueno, yo soy cantante y aquí sigo cantando, y entonces hay algunos que, bueno, para no trabajar mucho, la música que antes la cantaban allá afuera, le cambian un par de letras y ya la cantan aquí en la iglesia. Y ya está. Pero según aquí la Biblia, está mal. Lo que Pablo enseña aquí, lo que le está diciendo aquí, según la Biblia, eso está mal. Y no debe ser así. Porque aquí Pablo dice que él tenía, mira lo que él era, dice, o sea, él tenía un montón de cosas. Él dice, yo vengo de este lugar, de aquí, pero de nada de eso él se enorgullecía, o él decía, bueno, el Señor tiene que estar conmigo porque yo soy aquí, yo soy allá y pertenezco a tal tribu. No, nada de eso. Ninguna de esas cosas se valió y dijo, bueno, yo soy de aquí o yo soy de allá, ni nada. Y encima él a ningún lado él iba, por así decirlo, con el cartel ahí de que él era de la tribu de Israel, que era de la tribu de Benjamín y con todas esas cuestiones. Él no iba con nada de eso. Pero usted ve que ahora la gente, ¿qué hace? Dice, va a tal iglesia, hermano, dice, yo soy de tal iglesia y pertenezco aquí, pertenezco allá, y que soy así, y empieza la gente.
Y a veces cuando lo van a presentar para predicar, dice, ah, no, pero él también es hijo o es nieto, dice, de tal, y empiezan a valerse de quién es nieto y se vale de quién es hijo. Y entonces empiezan a hacer esas cuestiones. ¿Para qué? Para hacer que la gente le preste más atención y para que la gente lo admire más. Pablo lo puede haber hecho. Pablo, donde iba, puede haber dicho, mira, yo soy así, yo vengo de este lugar y encima yo soy de cepa pura. O sea, a mí no es que mi mamá era romana y allá de allá, póngale. Dice que es de cepa pura. Entonces, nada de eso él iba con esas cosas. Y nada de eso de que, no, sí, encima yo he estudiado y he estado ahí con Gamaliel y he sido seguidor y he estado con ellos años, me la conozco la Biblia tapa a tapa, y nada de eso, no iba tampoco con eso. Pero usted ve que hay gente ahora que dice, llega y empieza, que tiene tantos libros, que viene de tantos lugares, que ha estado en tantas naciones, que ha estado con el presidente de tal lugar y que ha estado con el gobernador de allá. Y si viene a Tucumán, se va a verlo al gobernador de Tucumán también y lo ora y lo bendice, y el otro no quiere saber nada con Dios y ni siquiera temor de Dios tiene. Y van y le oran, le ponen la mano. Cuando la Biblia dice, no ponga la mano con ligereza porque se hace cómplice, dice, del pecado ajeno. Por eso no se debe orar por así nomás, porque, bueno, yo mañana voy a Santiago, voy a orar ahí por el gobernador de Santiago. No se impone la mano ni se ora por cuestiones así, porque la Biblia dice, no se participa en pecado ajeno. Por cuanto sí se puede orar, dice, por las autoridades, pero no se le puede poner la mano, a menos que se arrepiente y se convierta a Cristo. Ahí sí. Pero primero se tiene que arrepentir. Pero usted ve que van y ¿qué hacen? Comen en tal hotel y están ahí charlando con el gobernador o con el presidente. Y después eso lo suman al currículum. Cuando se van a presentar después, dice, bueno, yo he estado con tal gobernador. Y si supiera que la mitad de la provincia donde él ha ido, o más de la mitad de la provincia, quiere que ese gobernador se vaya por corrupto y él se va a otro lugar a sentirse orgulloso de que ha estado con tal gobernador, póngale, con tal presidente. Esa cuestión, por eso Pablo dice, no, esas cosas, esos son esfuerzos humanos. Y después, hablando de esfuerzos humanos, póngale, mucha gente que no conoce a Cristo, que después hace montones de cosas también, que quieren agradarle a Dios por sus esfuerzos. Hay gente que dice, bueno, me voy a Catamarca caminando, póngale. Otro que se quieren ir a tal lugar, otro que se van a Lule y así, por todo el lugar. Y otro que dice, Señor, ahí yo me voy a dejar crecer la barba hasta que se cumpla la promesa, le piden y así. Y otro que se deja crecer el cabello y por promesas, o que tengo que llevarle tal ofrenda si me da tal cosa, y así empieza la gente con esfuerzos humanos queriendo agradar a Dios. Esa es la gente que no conoce a Dios. Así un montón de gente, ¿no? En todo lugar. Siempre la gente quiso llegar a Dios con esfuerzos humanos. Cuando resulta que la Biblia dice aquí que es por medio, dice, del Espíritu. Porque dice la Biblia que no es con espada, sino dice es con mi Espíritu. Por eso que nosotros tenemos cada día que buscar esa comunión con el Espíritu. Y cada día tenemos nosotros que acercarnos más y más al Señor y depender de Él, porque la Biblia dice y que hay que buscar a Dios, dice, y dependa de Él, dice la Biblia. O sea, hay que depender de Dios y esperar en Dios. Nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas, pero tenemos que esperar en Dios. Alguien quisiera cantante y cantaba para el mundo y hoy está en Cristo. Y bueno, dice, pues yo sé cantar y yo quiero, pero espere en Dios a ver qué Dios quiere para usted. Ayer era cantante, pero vaya a saber si Dios quiere que aquí le sirva con eso. Tal vez que Dios quiere ponerlo a predicar. Y bueno, se puede cantar, pero que el ministerio principal y que lo que Dios lo ponga a hacer sea lo que Él quiere.
Y entonces eso es lo que nosotros tenemos siempre que hacer, o sea, esperar a ver qué dice Dios. ¿Por qué Pablo se quedó con el discípulo allá en Damasco? ¿Por qué se quedó él ahí? Porque él también tiene que esperar a ver qué le decía el Señor, qué tiene que hacer. Porque si Pablo hubiera sido como muchos el día de hoy, hubiera llegado a la iglesia el domingo pasado, póngale, y bueno, y ya el otro domingo ya le cambió la letra a las canciones mías que tenía en el mundo, ahora la canto en la iglesia el domingo. Hay mucha gente que hace así, no espera nada y se manda a hacer lo que hacía antes allá afuera. Hay gente que antes era organizadora de fiesta y después quiere venir a la iglesia a poner sus ideas, ponerle de cómo organizar la iglesia, que cómo y empieza a poner sus cosas y entonces no, espere a ver qué le dice el Señor, qué va a hacer. Porque se imagina después la poner ahí, esto queda bien y ya le pone un par de luces rojas también a la iglesia. Y que esto queda bien y ya le empieza a poner luces de todo color y empieza el desorden. Por eso que Pablo esperó a que el Señor le dijera para que no haya desorden. Porque cuando nosotros venimos de allá de afuera, venimos mal, o sea, desordenado. Y si nosotros empezamos a usar y hacer lo que nosotros sabíamos allá afuera, empieza el desorden adentro de la iglesia. Por eso que hay mucho desorden. Hay gente que es psicólogo, póngale allá afuera, y de pronto se convierte y quiere implementar su psicología y la Biblia. Y ahí es donde empieza el problema y el desorden. Que siga trabajando él en su trabajo, pero no la mezcle con la iglesia. Porque a veces eso trae desorden y trae problemas. Porque no tenemos que enseñar la Biblia tal como la Biblia está, o sea, como está. No tenemos que usar psicología para transmitir la palabra, ni querer manipular. Hay gente que allá afuera antes era muy descarado y un montón de cosas hacía en el mundo, no le importaba nada, y de pronto viene a la iglesia y también quiere seguir moviéndose con su descaro. Y no, porque tiene que ser respetuoso en la iglesia. Ya no es que vamos a hacer como antes. Hay gente que estaba en el mundo y era muy bailantero, y viene a la iglesia y ya quiere también bailar, y no se debe. Entonces todas esas cuestiones, póngale por más pequeñas que sean, pero hay montones de cosas que todos nosotros algo hemos hecho allá afuera que hacíamos bien, pero al venir a Cristo tenemos que esperar. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Como se dice siempre, aquí estamos, o sea, al servicio de Él, para que Él nos diga qué hacer, para que no haya desorden, porque cuando nosotros empezamos a poner lo que nosotros sabíamos, lo que antes conocíamos, en lo que antes éramos mejor, empieza el problema en la iglesia. Porque al fin y al cabo después empezamos a decir, bueno, como yo ya sabía, también yo me tengo que llevar un poquito de gloria, y el Señor no comparte la gloria con nadie. Por eso que Pablo dice, la tengo como basura a estas cosas que yo sabía, porque el Señor no comparte la gloria con nadie. Y si Pablo hubiera dicho, yo soy un buen intérprete de la ley y voy a usar eso para llevar el mensaje, él hubiera compartido la gloria con el Señor. Pero como Dios no comparte la gloria con nadie, entonces, por eso es que Pablo comenzó de cero. Por eso es que nosotros tenemos que hacer algo. Observar siempre la palabra, para no hablar cosas que después vayamos a retroceder. Como les decía al principio, hay gente que antes rechazaba la tele y que después yo ya estaban ellos metidos en la tele haciendo programa. Póngale. Después hay otros que rechazaban el internet y ahora andan con la computadora para todos lados y no se le cae la computadora. Hay gente que rechazaba, hay iglesias que rechazaban la pantalla atrás. Nosotros no tenemos pantalla, bueno, pero no la rechazamos. Hay gente que la rechazaba y decía, no, dice, si no leen, dice la Biblia, ¿qué van a leer? Y ahora dice, menos si yo pongo una pantalla y con versículo atrás.
y después la tenían en la pantalla atrás. Entonces por eso hay cosas que tenemos que cuidarnos de no hablar precipitadamente, para que después no va a decir que aparezcamos con la pantalla atrás. Entonces no. Hay cosas que son buenas y que ayudan mucho en la iglesia. Por el caso, si la persona ve, hay gente que rechazaba la pantalla, tenía una pantalla en la iglesia y después la tenía. Entonces, ¿en qué quedó lo que ellos dijeron? A tanto. Y a veces como que se pierde la credibilidad en lo que está enseñando, porque te dice, mira, hace un tiempo dijo esto y ahora salió con esto. Si antes decía que no había que hacer esto y ahora lo hace él, entonces cuestiones así. Es como que hay gente por ahí también que dice, no, hermano, dice, ¿cómo va a tener, póngale, cómo no va? Hay gente que decía por ahí, lo reta a los otros y dice, ¿por qué no usa corbata? ¿Y por qué no usa? Y después él también, usted lo ve que anda sin corbata, entonces, ¿qué queda? Cuestiones así, que son, cada uno, si lo usa o no lo usa, es cuestión de cada persona, nadie puede obligar a otro a hacerlo. Hay un montón de cosas que la gente por ahí actúa y dice precipitadamente ciertas cosas que después se tiene que volver atrás y aceptarlas. Por eso que nosotros cada día el Señor nos guíe para no decir cosas que después vayamos a estar nosotros haciéndolas. ¿Se imagina que después nosotros andemos haciendo cosas que hoy por hoy quizás lo decimos que no está bien? Eso es lo que sucede cuando la persona habla de su propio conocimiento. No es como el apóstol Pablo, que él decía, y él entendió y estuvo seguro y comprendió que nosotros somos la circuncisión, y que la circuncisión ahora no se la hace en el cuerpo, sino dice en el corazón, o sea, en el alma, o sea, se saca lo malo, se quita ese viejo hombre, se nace de nuevo y se alaba a Dios, dice, en espíritu, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Son verdaderos adoradores, ahora en espíritu y en verdad. Ya no en la carne como ellos lo querían hacer, sino ahora es en el espíritu, para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso que Dios nos ayude a acomodar y a entender las cosas, que a veces son un poco complicadas, pero con la ayuda de Dios vamos a entender. Pero mientras tanto no tenemos que decir cosas que después vayamos nosotros a andar haciendo. Porque se imagina si nosotros decimos, no, la pantalla está mal, y después nosotros estamos con la pantalla atrás. Entonces esas cuestiones no se debe decir, porque en sí ayuda. Hay gente que por ahí viene por primera vez, no tiene una Biblia y usted tiene una pantalla y le pone los versículos y la gente lo va a poder leer y compartir con todos los demás. Y cuestiones así, porque a veces no todos tienen Biblia cuando van a la iglesia. Por eso que el Señor nos ayude a tener la capacidad, póngale, y la seguridad que tenía el apóstol Pablo para enseñar en toda área. No tan solo tiene que tenerla el que predica, ¿no? Esta seguridad la tiene que tener todo. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos en la casa. Cada uno de nosotros enseñamos en la casa. Y si nosotros, póngale, hacía un tiempo atrás le decíamos, póngale en el caso el marido, ¿no? En el caso hace un tiempo atrás, va a la iglesia, pero no predica, no hace nada en la iglesia, pero va a la iglesia. Y de pronto él va a la iglesia y le dice, mira, está mal de que vos veas, póngale que le diga a la mujer que ande viendo novelas. Y después de pronto él también ya empieza a ver novelas, póngale. Ya. Entonces por eso tiene que tener la seriedad que decía Pablo. Hay otros que le pueden decir a los hijos, póngale, tal cosa no hagan ustedes. Y después ellos lo hacen. Es como la gente, póngale secular, la gente del mundo que hace que le dice a los hijos no fumen, pero usted ve que ellos están de enfermedad y se lo fuman. Entonces eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Cuando el padre le dice al hijo, usted no fume porque el cigarro es malo, entonces como el padre también entendió de que el cigarro es malo, él lo tiene que dejar.
para que el hijo diga, ah, no, sí es malo porque mi papá ha dicho que es malo y por eso lo ha dejado. Y bueno, entonces yo no voy a fumar porque es malo. Pero si el hijo al padre dice, no, es malo, mira toda la gente que muere, pero soy toda la gente que muere, dice, y está al rato con el cigarro. Entonces el hijo va a decir, no, mi papá dice que es malo, pero para mí que está diciendo, por decir nomás. Por eso que los hijos después salen fumadores, por más que le haya dicho miles de veces. ¿Por qué? Porque él dice una cosa, pero hace otra. Entonces el apóstol Pablo dice, no, a ustedes dice le da seguridad, porque yo ya les dije, la circuncisión se la hace en el corazón, o sea, en el alma, en el espíritu, no en el cuerpo, ahora. Y que la circuncisión somos nosotros ahora. Y ya les dije eso hace 3 años, y ahora les vuelvo a decir, dice, para que a ustedes les dé seguridad. Entonces, esas son las cuestiones que todos tenemos que hacer. Es como que nosotros le digamos al hijo, hay que orar, y después el hijo no lo ve nunca orar a nosotros. Por eso digo, esta seriedad que tenía el apóstol tenemos que tenerla todo en la casa y en todo lugar. Es como que yo le diga, no falte nunca de trabajar al niño y después yo siempre me los días más de trabajar. Esas cuestiones son. Hay gente que le dice a los hijos, no anden faltando a la iglesia por cualquier cosa, y después a él le duele la uña nomás y ya no quiere ir a la iglesia. Y cuestiones así, después le va a decir al hijo o a la hija, tenés que esforzarte en ir a la iglesia, y usted ve que él por cualquier cosa no va a la iglesia. Y otro que le diga, hay que orar, hay que leer la Biblia, y a él nunca lo ve, lee la Biblia. Entonces todas esas cuestiones es la que nosotros tenemos que mantener. Si enseñamos algo, nos tenemos que mantener, obviamente, porque los que ven no van a seguir el ejemplo si nosotros no nos mantenemos. Siempre se tiene que mantener en lo que decimos. Por eso Pablo se mantenía en lo que dijo. Pablo dijo, no se circunciden, después de mucho tiempo no se circunciden. Sigue siendo igual y la misma posición. Y no era por orgulloso ni por caprichoso, que es diferente. Era porque entendió la Biblia y Dios le reveló. Hay gente que actúa por capricho nada más y por orgulloso, pero no debe ser así. Gloria a Dios. Por eso dice aquí que nosotros adoramos por medio del Espíritu a nuestro Dios. Vamos a orar al Señor, agradeciendo a Dios por su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios y que Dios sea bendicido.